¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema que les queremos platicar. Esta es una serie que se encuentra en Max o anteriormente HBO y es la serie de Marcial Maciel, que el lobo de la iglesia o el lobo de Cristo, perdón. Y no tienen idea lo fuerte que está la serie. ¿Qué tal, amiga? ¿Qué te Hola, pareció ¿qué a ti la tal? serie? Fuerte el tema, fuerte porque aparte es un documental, un documental donde no hay actores, son gente que vivió esto y cuenta de su propia boca lo que fue la vida de Marcial Maciel, Claro, fundador de los Legionarios. aquí en México yo creo que todas las personas lo conocemos, pero para las personas que no sean mexicanas, él fue un sacerdote que aparte fue un genio para hacer negocios, pero claro que, pues bueno, toda esa genialidad venía acompañada de pues una enfermedad espantosa. Ya les iremos contando de qué trata esta enfermedad. Y vamos a dividirlo para quienes estén interesados. Primero vamos a ver sus generalidades, después la infancia que tuvo Marcial, cuando se ordena como sacerdote, después la incursión a España, después una incursión a Roma, que, o sea, estaba en la cúpula de la Iglesia Católica. Después comienzan unas investigaciones hechas por el Vaticano, el castigo del Papa Pío XII y lo más importante, las víctimas, el tema de las víctimas, que vamos a darle un espacio especial para platicar cómo fue y no sé, como darle la importancia de las víctimas, pues. Comenzamos con las generalidades. ¿Qué nos quieres platicar, Angelu? Yo lo que tengo aquí es... Él muere en Florida en el 2005, donde estaban la Congregación de los Legionarios de Cristo, que es como se llama, o la Legión de Cristo, como la llaman. Él estaba en 20 países. Sí. O sea, tenía una congregación muy grande, tenía colegios en varios países, tenía el seminario, o sea, varias cosas, o sea, toda una empresa, y se habla que tenía dinero en paraísos fiscales de la iglesia. ¿Tú sabes cuánto era lo que generaban anualmente? Bueno, generaban $600 millones anual. O sea, estaba investigando y es lo mismo que genera actualmente Dominica, que es todo un país. Es el PIB de Dominica. O sea, una sola persona generaba $600 millones, que es el doble de lo que generaba el Vaticano. Exactamente. Y él pasó por varios papas a lo largo de su vida que tienen que estar influyendo en todo lo que él vivió, pues. Obviamente, él era una persona así, encantadora, tenía una personalidad completamente narcisista. Seductor. Y seductor como pocos, y además cambiaba las personalidades a su conveniencia. De repente llegó a presentarse en algunos casos como que él era padre de familia, o sea, como para hacer como un bonding con las personas a las que les iba a hablar. Y está el dato de que abusó al menos de 60 personas, al menos. Incluyendo sus propios hijos. Sí, tuvo hijos, se disfrazaba, él las presentaba como su sobrina, se habla de una hija que tuvo, que la presentaba como su sobrina, fue supuestamente un espía de la CIA, o sea, el hombre se disfrazaba y andaba por el mundo. No, yo tengo entendido que tenía familia en Tijuana, amiga, que tenía, o sea, esposa e hijos, y no nada más ella, o sea, tenía regados por el mundo. Este tema se ha hablado durante muchos años. Carmen Aristegui sacó un libro, yo me acuerdo, yo leí un libro en el 2000, que sacó en el 2007, que se llamó Marcial Maciel, Los Legionarios de Cristo, Testimonios y Documentos Inéditos. O sea, desde hace mucho tiempo las víctimas hablaron para que se saliera al mundo lo que hacía él. Exacto, pero nosotros creemos
que todo este tipo de cosas que hizo tienen un origen. ¿Qué te parece si comenzamos con la segunda parte, que es la infancia de Marcial Maciel? Que nació en 1920 en Cotija, Michoacán. Era mexicano, pues. O sea, tenemos mexicanos brillantes, pero también, pues bueno, hay personas que saben hacer el mal con todas las ganas, pues. Con toda la inteligencia que tienen. Solo estudió hasta tercer grado. Imagínate lo inteligente para solo haber estudiado hasta tercero y haber manejado, literal, era una organización coercitiva. Exacto. El niño, bueno, era muy afeminado y por eso tenía problemas fortísimos con su papá y con su hermano. ¿Por qué no nos platicas el más fuerte? Bueno, se manda que para quitarle lo afeminado lo mandan con los jornaleros. Él y también iba un amigo con él y los dos fueron abusados. Oye, pero después del abuso, ¿qué tal que su primer reacción es: no le puedo decir a mi papá, no puede saber mi papá porque mi papá va a creer que yo fui el que los provocó? Y le iba a dar de palos, pues. O sea, sí, entonces fue una infancia que fue fuerte para él, y entonces para él alejarse de todo, pues de alguna manera de su papá y de su hermano, es cuando decide irse al primer seminario. Exacto, era la única forma de salir de ahí. O sea, él tenía terror de seguir creciendo ahí porque obviamente cada vez se le notaba más lo afeminado y estaba harto de las palizas que le ponía el papá. O sea, también él vivió un caso espantoso de violencia, ¿no? De violencia. Ajá, de violencia. Yo entiendo que eran otros tiempos, pero que nunca vieran a los papás que le daba a los hijos. ¿Cómo un papá suelta un hijo a un sacerdote? Es que él va a un seminario, empieza como a reclutar, o sea, de los mismos, y porque él tiene un sueño que él se ve rodeado de sacerdotes. Entonces desde ahí le viene la idea como que quiere formar una congregación y empieza a jalar gente. Entonces el obispo se da cuenta y lo saca de ese seminario. Él tenía varios tíos, como se usaba en esa época, que era lo mejor tener algún religioso en tu familia, ¿no? Exacto. Entonces él va a otro seminario, con otro tío lo mete a otro seminario y pues descubren que está teniendo una relación con otro joven. Exacto. Entonces lo sacan de ese seminario y entonces va a hablar con su tío, que es un obispo, creo, y le dice que estudie desde su casa, cosa rara porque eso no se veía en esos tiempos, que volvían estos, que estudies para sacerdote desde tu casa. Lo que querían era alejarlo de todos los otros chavos, pero nunca soltarlo. O sea, los tíos yo creo que pues nunca quisieron como abandonarlo, pues. Sobre todo el último, que es el que le ayuda a empezar a reclutar, sin haber sido ordenado sacerdote todavía, a reclutar chicos en el Bajío. Exactamente, aquí en la zona del Bajío es donde comienza lo que les comento. Llegaba con pues los papás que tenían pocas digamos capacidades económicas, entonces les decía: ¿saben qué? Denme a su hijo. Los niños eran entre 10 y 13 años por excelencia. O sea, un niño de 10 años. Les decía: denme a su hijo y yo le voy a dar educación, va a vivir en una casa con canchas deportivas, pero va a tener todo lo que el niño quiera. Pues en ese momento los papás se los entregaban. Sin haber estado ordenado. Exacto, digo, como decíamos al principio, esta persona tiene una habilidad enorme para seducir a sus víctimas, ¿eh? O sea, sabe exactamente qué decir. Y digo, si lo ves como, a lo mejor, pues no sé, lo ves como parte de la iglesia. Entonces, supongo que los papás decían: bueno, pues es gente de Dios, va a estar seguro con ellos. No tenían la menor idea, ¿eh? Y para ver dónde se los llevaba, pues claro que él en la Ciudad de México empieza con personas viudas y con mujeres que tenían dinero, que estaban que tienen mucho dinero, y por la parte religiosa llegarles para que empiecen a dar dinero para poder comprar esa casa donde se lleva a todos estos chicos. Exacto.
Pero ahí te va, o sea, al tener esa casa ya tenía a los niñitos fuera del alcance de los papás, o sea, los cooptaba o los captaba en la zona del Bajío y se los lleva a Ciudad de México. Las mujeres, las viudas comienzan a dar dinero para esta casa, pero ahora sí que ya no tenían un contacto directo con los papás, no había forma de que los papás dijeran, oye, pues está como medio raro, o que los niños le dijeran, mamá, papá, me está pasando esto. Claro, y entonces por medio de esta gente con dinero, pues es que compra esta casa donde los lleva, ¿no? Y entonces, exacto. Pero ahí no se iba a quedar él con eso, nada más. Va a ser una de las personas más poderosas de México en los años venideros. Ahorita vamos a esto. Antes que nada les quiero pedir que nos pongan like. Estoy viendo que está bajando mucho el nivel de YouTube. Que nos pongan like, que se suscriban y que nos digan si ya conocían de la historia de Marcial Maciel. No. ¿Y qué les parece de esta idea de que infancia es destino? ¿Qué te parece, amiga, si comenzamos con el tema de la la ordenación como sacerdote? Se ordena como sacerdote en los 40, 1940, si recordamos, va a comenzar apenas la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora sí, ya puede hacer una congregación. Al ser sacerdote, parte de ser sacerdote, las ventajas es de que puedes armar tu congregación, o sea, te puedes unir con personas que son de la iglesia para, pues, que les des, se supone, que les des cierto orden, que les des paz y que hagas otra, digamos, microfamilia dentro de la iglesia. Pues bueno, en el 44 él ya tiene esa posibilidad. ¿Con qué edad tenía? ¿21 años, amiga? El 44, nace en... Sí, creo que como 21 años tenía. Estaba súper chavo. Entonces, en este momento, él llega al gobierno Miguel Alemán. Miguel Alemán tenía esta visión de que México tenía que llegar a ser un país de negocios, un país que produzca mucho dinero, quería impulsar el PIB. Entonces, este señor se da cuenta que Marcial Maciel tiene mucho dinero, una facilidad enorme de conseguir dinero y comienza a tener poder en todo México. ¿Cómo ves, amiga? No, sí. O sea, supo relacionarse súper bien, llegó a las altas esferas de la gente muy pudiente, y como estaba este auge económico en México, entonces pues a él se le empiezan a facilitar las cosas. Exacto, además estaban quedando muchas viudas y él era experto. Oye, me llamó la atención, fíjense lo inteligente que era. En una reunión para recaudar fondos, está un empresario que se apellida Barroso. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tú me vas a dar un cheque, nunca se va a cobrar. El cheque era por 50,000 pesos. Nunca se va a cobrar ese cheque, te lo voy a regresar. Pero con eso vamos a incentivar a que todas las demás personas que estén dentro del evento comiencen a sacar sus chequeras. Y claro que lo logró perfectamente. Con eso, imagínense que recaudó el dinero necesario, bueno, 1 millón de pesos, que era lo necesario para comprarse una quinta, que era del tamaño de una manzana completa. Era hacia la quinta de sus sueños, donde de veras ahora sí iba a tener alberca y tal, lo que les había prometido a los niños y que donde los tenía antes no les había podido dar eso. No, la casa estaba literal, de ensueño. Cancha de fútbol, alberca, tenía también jardines enormes, la casa era enorme, con las recámaras suficientes para que muchas personas estuvieran tener a muchas personas en la misma casa. Se llama Quinta Pacelli. Y con esto les queremos dar a notar ya el poder que estaba teniendo, al menos en México. Y no solamente en México, también va a llegar a tener poder en toda Europa también. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a cuando incursiona a Roma? Perdón, a España primero. Primero llegan unos jesuitas,
oyen de él y vienen unos jesuitas y los invitan que por qué no empieza a mandar a los jóvenes que tenían a la universidad que ellos tenían en España. ¿El nombre de la escuela o a qué te refieres? Sí, ¿qué población estaba? En Castilla, ¿no? Sí, en Castilla. Y entonces que los invita a que empiecen a llevar jóvenes. Y Maciel dice, claro, mira, de aquí salto a España. Pues que ahí fue donde le brincó la idea, porque los vienen a buscar. Y entonces iba a empezar a poder llevar jóvenes en la universidad. Pero dice, y bueno, sí, Franco acá, o sea, era cuando Franco ya entra, ya tiene el poder Franco. Y España está pues saliendo de la Segunda Guerra Mundial, entonces pues no, también no está destruido Europa. Pero Franco, él por medio de la persona de Relaciones Exteriores contacta con la gente de Franco y le da las facilidades y aparte le dice, bueno, pero es que sí, mando a los jóvenes a estudiar, pero yo, ¿dónde van a vivir? Exacto. ¿Y cómo me los voy a traer? Entonces una persona le dice, pues en mi barco te puedes traer a todos de Europa que llegaban a Nueva York, y de Nueva York, digo, de México iban a Cuba y de Cuba creo que no a Nueva York y Nueva York a España y los va llevando y aparte pues consigue que les dé como una casa para donde puedan vivir que estaba como 7 kilómetros de donde estaba la universidad y empieza a estar en la universidad, empieza a llevar chicos a la universidad y él empieza a viajar entre México y España. Sí, la universidad se llamaba la Universidad de Comillas, que la española, y ahí comienzas a ver también que tiene otro nivel de pensamiento. Las clases estaban diseñadas con el mismo perfil de estudio de Oxford. Entonces incluso cuando hablan las víctimas, te das cuenta que en la parte de educación están súper preparadas. O sea, él se enfocó un montón en hacer personas preparadas que pudieran hablar y más importante, que pudieran mentir y que les creyeran. Ok, y el caso es que podemos decir que engañó a Franco y a la hora que llega a España comienza a robarse talento. Digamos que los jesuitas. ¿Perdón? De los jesuitas, de los mismos jesuitas que lo habían ayudado para que fuera. Exactamente, los jesuitas lo ayudaron y comienza a llevarse a los mejores maestros, a los mejores alumnos para que después fueran a enseñar en México. Y ahí mismo en España. Y ahí mismo en España, exacto. Para formar ahí su nueva congregación en España. Y sí llega a ser su orden en España. Pero se dan cuenta los jesuitas y le dicen, no. Pero entonces él no se queda ahí. Ahí es cuando se va a Italia. A Roma. Exactamente. Que ahí va a estar mucho más cerca del Vaticano. Aquí en este punto, el Papa es Pío XII. Y también quería aclarar esto, como que afectó esto, Marcial Maciel, la figura de Marcial Maciel, afectó enormemente a la Iglesia Católica. Pero el Papa Pío XII, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sí lo quiso parar. Sí hizo lo que le correspondía. Además, pues tardó un rato en darse cuenta de lo que estaba pasando porque pues era una sola persona. Ahora, a uno de los niños que se había llevado a España. Es que regularmente tenía 12 niños. ¿No les parece curioso? Él que se creía que era como Cristo. De hecho, en alguna parte, en una entrevista dice que el Espíritu Santo lo había iluminado para ser la voz del mismísimo Jesucristo. O sea, ya estaba medio tocado, O bueno, manipulador hasta la mera chingada. Sí, él se relaciona mucho también con la gente de Papa para acercarse hasta que él ven, pero bueno, después también está viajando entre México y España y llega a México y pide, o sea, se contacta con una viuda que tiene muchísimo dinero y le saca todo el dinero que puede y empieza a formar su primer colegio, que son los colegios Cumbres. Exactamente, ella era Flora Barragán. Y después que le sacó el dinero, la dejó sin un peso. Sin un quinto la abandonó. Nunca más, ni siquiera le tomó una llamada, pues.
Pero entonces los jesuitas estaban muy molestos y piden que sea expulsado de esa población donde estaban los niños porque les estaba robando, o sea, de manera, y lo hacen que se enteren en el Vaticano lo que estaba sucediendo. Exactamente, comienzan a reportarlo, pero no solo eso, ahora viene ya las investigaciones que se hacen directamente al Vaticano. Todo esto estalla por el periódico Boston Globe, que está detallando y hace una investigación sobre Varios. Sí, pero el principal era no era sacerdote, es un obispo de Baltimore. Y que sí, lo encuentran culpable y de hecho lo meten a la cárcel a él. Entonces, periodistas mexicanos como Carmen Aristegui, mis respetos, porque les estamos hablando que esta persona tenía todo el poder. O sea, tenía poder incluso sobre los presidentes, pues a lo mejor no sobre los presidentes, pero tenía acceso a ese nivel de poder. Entonces Carmen Aristegui se pregunta, ¿y si lo mismo estuviera pasando en México y no nos damos cuenta? Y arranca la investigación. Junto a ellos también arranca una investigación del mismo Vaticano, porque como que el Papa dijo, oye, como que ya están haciendo como que hay muchas denuncias, ¿no? Entonces lo comienzan a investigar y no solo se dieron cuenta que era viola, sino que también usaba sustancias. Sí, una sustancia que es muy derivada es de la morfina, que son opioides, pero no crean que, me inyecto, o sea, se llegaba a consumir una caja de 20 ampolletas en 2 horas. No, era una cantidad bárbara. Literal. Pero estaba enfermo. Como si fuera para caballo. Exacto. O sea, en algún punto se va a poner 20 ampolletas en 2 horas. En 2 horas. O sea, literal para conseguirlas, pues cuando estaba en España, que las necesitaba, en Roma, cuando las necesitaba, empieza a mandar a los niños a las farmacias y entonces a los farmacéuticos se les empieza a llamar la atención. Aparte ya sabían que venían de parte de Marcial Maciel, entonces les empieza a llamar la atención la cantidad de droga que obviamente los médicos son los que les daban la receta, la cantidad de droga que estaban, o sea, de esa que era para dolores sumamente fuertes, estaba consumiendo. Exacto, pero las cantidades eran industriales. Un día, quiere bajar un Cristo, entonces la manga se le baja, pues, y descubren los que eran parte de una misa para sus mismos, ¿qué serán? Como sus mismos sacerdotes. Se le baja la manga y se dan cuenta que tiene deshecha el brazo de tanto que se inyectaba. Era una cosa impresionante, moretes, pero por todas partes. Entonces, como les decía, la información llega al Vaticano. Este hombre era tan inteligente que antes de que comenzara... porque para esto, él cae en el hospital. Y sabe que viene la investigación del Vaticano, entonces regularmente todos los sacerdotes tienen 3 votos, que es pobreza, castidad y obediencia. Y él inventa un 4º voto. ¿Cuál es, amiga? El 4º voto era que no pueden criticar a su superior y si saben que alguien está criticando, tienen que informar al superior. Exacto, o sea, esto es completamente de una organización coercitiva. Y que no existía en la iglesia para la iglesia que se basan en el Vaticano, en las reglas del Vaticano, en las reglas que está el Papa. No existía ese. ¿Para qué era? Para que se quedaran calladitos y no dijeran cuando venían las investigaciones. Exactamente. Entonces, ya están generándose la información y las investigaciones también en México. Los periodistas mexicanos están tratando de buscar pues personas que hubieran convivido con él. Pero todo es súper hermético. Imagínense que cuando mandan a estos investigadores, los mandan a entrevistar a los chavitos que estaban viviendo con él. Bueno, todos los chavitos le tienen un miedo a decir ¿qué les pasó? O sea, todos le dicen así como,
Yo creo que es un santo, sufre mucho, pero obviamente las personas que mandó el Vaticano, pues eran personas altamente calificadas y comienzan a sospechar de que, de hecho en el reporte dice que hay un tema un tema probable de abuso sex. Y de droga. Exacto, y de uso de estupefacientes, exactamente. Y ahí le llega la información al Papa. Entonces el Papa manda una carta que dice, congélenlo. Mientras sabemos que si sí o si no, el Papa Pío XII dice, ni un solo, no se va a registrar un solo, ¿cómo se llaman? Legios. ¿Un legionario más? Exacto, no va a haber un solo legionario más y él no va a tener actividad cerca de otras personas. A él lo tienen que... Sobre todo niños. Sobre todo niños, exactamente. Y aparte obligan a que el dirigente sea una persona que venga de otra congregación. O sea, él lo sacan de director o de la máxima cabeza de los legionarios de Cristo. Exactamente. ¿Y cómo? A ver, amiga, platícanos cómo es que evita él este castigo. Él se va lo meten en un hospital geriátrico, ¿era o no? No, ahí es cuando se va a África. Sí, pero primero lo llevan ahí mismo a un geriátrico y a un hospital para que no supieran dónde estaba, y luego se va a África. No, era un hospital de ginecología y obstetricia para que los medios no supieran dónde encontrarlo. Y ahí podía conseguir droga más fácilmente. Exactamente. Entonces, ahí pues él se sigue drogando de una manera impresionante hasta que un día pasa una situación especial. Un día, ya estando ellos, o sea, él agarra a su predilecto y se lo lleva a África. ¿Que era del qué? Abu. De este niño, Abu muy seguido. De hecho, se ve, bueno, ahorita vamos a hablar de las víctimas, pero se ve horrible cuando están platicando. Entonces se lo lleva a África para poder seguir teniendo sus sustancias. Y estando en África, el chavito está viendo la televisión y Marcial Maciel se está bañando, y de repente, por debajo del agua comienza a salir, por debajo de la puerta comienza a salir un chorro de agua, pero muchísima. Entonces dice, ¿qué está pasando? Va y toca y nadie le responde. El chavito abre la puerta y resulta que Marcial está ido completamente. Y el agua está a punto de ya llegar a la boca, o sea, iba a chupar faros. Que hubiera sido bueno, que hubiera evitado mucho dolor si ahí chupaba faros. Exactamente, pero de ahí se reporta y se lo llevan a un hospital donde le hacen una desintoxicación total y le curan las heridas, sangre y todo que tenía de sus piquetes y todo, porque dicen que ese día se había metido otras 20 ampolletas, o sea, en 2 horas. Entonces, con singular alegría se había picoteado todo el cuerpo. O sea, estaba drogadísimo. Entonces lo llevan a un hospital para que lo desintoxiquen. Exactamente. Lamentablemente, como para acabarla de fregar, ya saben que en estas historias siempre hay algo malo que pasa. En el año 58 muere, muere, ya dije, el Papa Pío XII. Pasa mejor vida. Pasa mejor vida, trasciende, ya nos van a desmonetizar. Bueno, el caso es que entre Papa y Papa, ustedes saben que entra un cardenal para llevar a cabo todas las actividades de administración entre Papa y Papa. Pero ese cardenal solamente tiene trabajos de administración. Entonces, este cardenal ordena que lo que había dicho el Papa Pío XII con relación a Marcial se eliminara. Lo dejó libre de toda culpa. Claro que después se dieron cuenta que extrañamente recibió una donación de medio $1,000,000. Acordémonos que Maciel tiene acceso a poder, dinero, a borbotones.
Entonces, pues nada, puede volver con sus mismos chicos y a ser el director de los legios o legionarios. Vuelve. Y él dice que cuando todo el mundo dice es que sufriste mucho, dice, ¿por qué le llama la guerra? Que le habían hecho la guerra todos los que estaban, otras congregaciones, tal, dentro de la misma iglesia, para sacarlo, o sea, de que lo sacaran, pero dice que no, y el otro, tú que eres tan bueno, te hicieron eso. No, es que sí tenemos que sufrir esto para poder llegar a obtener las cosas buenas, entonces no importa lo que yo haya sufrido. Exacto, y ahí vamos con la manipulación. En este momento hay que hablar particularmente de las víctimas. A mí me rompió el corazón, literal, se me salieron las de cocodrilo, yo sí se me salió el moquito y todo, de ver, son unos abuelitos, unos señores que todos obviamente eran niños en ese momento, ahora ya son ancianitos, pero sufrieron horrores, o sea, una forma de hacerlos, o sea, como que la parte de iniciarlos era a medianoche, le pedía a uno de los muchachitos que fuera a su cuarto y le decía, es que me duele el estómago, dame un masaje. Y pues ya se imaginarán, le iba diciendo, no, pues más abajo. Y ahí comenzaba, porque los niños se sentían súper mal. Imagínense, cuando estaban en España, estaban en otro continente. Ellos no tenían acceso a su documentación. No podían hacer nada. Estaban completamente a merced de esta persona. De hecho, una vez uno de ellos, cuando le pasa esto, al otro día va, porque sus actividades eran súper temprano, ir a misa. Cuando va a misa no quiere comulgar. ¿Por qué? Exacto. Porque se siente que algo está mal. Y al otro día ese mismo día va con Marcel y le dice, es que no pude comulgar hoy porque yo sé que lo que hizo está mal. No, tú me estás ayudando a sanar. Y si ese es su pendiente, te absuelvo de todo pecado. O sea, el chavito estaba mal. Pero pues como lo idolatraban, y bien dicen, lo separan de las familias, y entonces es tanto tiempo que ya están con él, que lo empiezan a ver como su figura paterna, materna, el director de su escuela, súper cerca de Dios, o sea. Y son unos niños, o sea, en algún punto, pues tienen que admirar a alguien. Entonces yo creo que hasta ellos querían ser los favoritos, ¿sabes? Sin saber lo que era, pues. Porque eres un niño, estás buscando una figura a quien admirar y tienes a un señor que es buenísimo hablando, que eso sí, la educación que les dio, siempre ha cuidado que la educación, bueno, él ya se murió obviamente, pero él todo el tiempo cuidó que la educación fuera de alta calidad. En eso sí no defraudaba. Pero aparte, cuando él funda su colegio, va con las gentes de mayor nivel adquisitivo en México y les habla que dice que va a educar a la élite de México. O sea, exacto. Ahí dice, van a tener súper buena educación, pero como diciendo, puro rico va a haber aquí. O sea, no vamos a... No va a haber piojos en mi colegio. O sea, que siempre iba a ser pura gente de dinero. O sea, siempre fue... Y les daba el colegio para los hijos de ellos mismos y sus nietos y todo. O sea, que iba a ser solamente gente de elite. Exacto, pues hasta el día de hoy, a ver, ¿qué escuelas son de los legios? Cumbres, el colegio Cumbres y el Alpes. El Alpes. El Alpes de mujeres y el Cumbres de hombres. En Guadalajara. No, en México no sé. No sé cómo se llamen, si se llaman así en todos lados, pero... Porque también tuvo mucho impacto en Cuernavaca y en Ciudad de México. En varias ciudades existen colegios de legionarios, a la fecha. ¿Y de universidades cuál es el de los legios? En Guadalajara no hay. Ah, no sé, en otras ciudades. Según yo no tienen universidad. Además, los legionarios, que se vinieron muchos españoles también a México, pues que trajeron de España, pues hay ellos dan misa en muchas iglesias. No hay iglesia como tal de los legionarios que yo sepa, pero existen, van y dan misa en diferentes iglesias. Ok. Pues miren, este es el capítulo 1 y 2 de la serie que van a ser de 4. Nos hace falta saber... El Lobo de Dios. Sí, se llama Marcial Maciel, el Lobo de Dios, pero antes de terminar, platícanos lo que pasó con la carta de una de las víctimas. Bueno, una de las víctimas, cuando ya está en Roma, o sea, y que ya le hicieron, y cuando lo investigan, él
los investigadores que hablan con él, él pues no confiesa la verdad, pero como que deja de entrever algo, pero él se empieza a sentir mal, ya no se siente a gusto en la congregación, o sea, estudiando allá, o sea, porque él no era sacerdote, era un chavito que lo llevaron a estudiar, ¿no? Y entonces, ni era seminarista, entonces empieza él pues a sentirse mal, y empieza a escribir una carta, todos los días llegaba en la tarde y escribía de los abusos que había recibido así cronológicamente con fecha y todo, y en un momento que él sale, porque él quería hacerle llegar al Vaticano a que supiera lo que realmente estaba pasando en esa congregación, y desaparece sus escritos. Llega un día y no está. Se va a comer, o sea, es la hora de su comida, deja toda su información en su escritorio. Cuando regresa de comer resulta que ya no están. O sea que quien los tiene, yo supongo que va a ser Marcial Maciel. O alguno de sus compañeritos. Entonces eso va a venir, sí, yo creo. Pero ahí te va. Ellos tienen la orden de, o sea, el cuarto voto de decir de quién es. O sea, el enemigo no nada más era Marcial, se convierten al hacer esta como pues es una secta. No, pero era una congregación, digamos, ante la iglesia se llama congregación. Ajá, bueno, esta congregación pones en contra a los mismos estudiantes. O sea, entonces, cualquiera puede ponerte a dedo. Claro. Entonces vamos a saber qué pasa con la carta, qué pasa con estos chicos. O sea, estos chicos que son a lo largo de la película se ven quiénes son, y son ellos los que dieron el testimonio, son ellos los que levantaron la mano, son ellos los que, o sea, quisieron denunciar a Marcial, aunque ya eran unas personas adultas, pero que no querían que se quedara impune lo que les había pasado desde chicos. Exacto, y para los que no son mexicanos o que no saben del tema, este es un tema de la vida real, sí pasó. Es conocido aquí en México, pues yo creo que son de los casos más escandalosos en la iglesia aquí en México, que ojo, no estamos juzgando aquí a la iglesia. No. O sea, es más, yo ni siquiera creo que la culpa es de la iglesia, o sea, el tema es una persona de la iglesia, una persona representante de la iglesia estaba haciendo mucho mal. Digo, pues es de lo que nos habla la película, o sea, aquí no es qué está pasando en el documental para que ustedes lo vean, y vienen 2 capítulos más que se los resumiremos en una próxima ocasión. Exactamente, y como les habíamos dicho, la iglesia sí trató de detenerlo, el Papa Pío XII trató de detenerlo hasta que llegó el otro cardenal que también mal de que sea bien corrupto. Exacto. ¿Qué te parece si la dejamos aquí, amiga? Y Cleo, la próxima semana podemos terminarlo y ya les tendremos. Prepárense para lo mejor porque viene toda la persecución. Fuerte. Se viene fuerte. Muy, muy fuerte. Espero estén pasando un gran día, una gran tarde, una gran noche, cuando sea que nos estén escuchando. Y nada. Au revoir. Au revoir. Suscríbanse. Denle like, compartan. Y pongan su comentario.